Bien. Vamos a dar inicio con este tema. Buenos días a todos. Primero que nada les voy a pedir, pues pidan todos por todos para que el entendimiento de la palabra llegue a todos. En verdad creemos, Padre, que recibimos tu palabra revelada, cada uno, Padre. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que todos veamos. Bien. Hoy estamos a 30, domingo 30 de julio del 2017. Vamos a empezar con el tema número 52. Antes ya les comenté que el 52 iba a ser el tema como de cierre de este mensaje. Vamos, hasta aquí llega un nivel y al finalizar del tema ustedes van a entender por qué. No es porque yo quiera las cosas, es porque así han estado llegando. Entonces vamos a empezar a dar el tema, pero vamos a recapitular un poquito del tema anterior. El domingo anterior hablamos de un poquito del arca de la alianza. Arca es palabra de Dios. Arca es palabra de Dios. Alianza pues es lo mismo que acuerdo, unión, pacto, son sinónimos conforme al antiguo arameo. Matrimonio, son sinónimos. Cuando aquí en lo natural, matrimonio, conocemos como la unión de dos personas, aquí se entiende en otro orden. Recuerden que ya hablamos antes de que conforme a la palabra, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo es el mismo, la palabra de Dios no cambia. La palabra del hombre sí cambia. Ahora matrimonio es otro significado. Cuando anteriormente acuerdo, unión, alianza, pacto, matrimonio son sinónimos, es lo mismo. Sí. Entonces, vamos a ubicarnos en que cuando hablamos del arca, nos estamos haciendo referencia a la palabra de Dios. Cuando hablábamos del arca de Noé, ya sabemos que la madera representa simbólicamente la carne, la carnalidad. Y el arca de Noé es un barcote de madera, o sea, es una carnota, donde subieron todos los animales. Al animal lo conocemos como el pecado, como el demonio. Por eso dice ahí en Eclesiastés 3:21, dice, el espíritu del hombre sube, pero el espíritu animal baja. Sí, o sea, quiere decir que el pecado también es un espíritu. Entonces, vamos a ponerlo como un recordatorio, los cuerpos. Primero teníamos el cuerpo celestial. Y luego teníamos el cuerpo espiritual. Y luego el cuerpo psíquico, ¿ah? Y luego el cuerpo físico. Y luego el cuerpo animal. De esa manera ya lo habíamos visto, ya los conocíamos, ¿sí? Ya nos habíamos dado cuenta y en temas anteriores ya los habíamos identificado. El primer mandamiento nos lo indica la mayoría. Sí, amarás al Señor tu Dios, quiere decir que aquí lo tenemos, cuerpo celestial. En Romanos 5:5 dice que Él derramó su espíritu en nosotros. Luego dice, con todo tu corazón. Cuando habla del corazón, habla de lo espiritual. Sí, así como nos hizo, en lo espiritual. Con toda tu alma. Alma en arameo significa psiquis.
con toda, aquí faltó el cuerpo mental. Psíquico, con toda tu mente. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La mente es la que nos proporciona el poder razonar, analizar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se toma, se analiza. Si el alma no cree, por eso hay tantas religiones. Porque cada cual piensa, analiza y agarra el rumbo que quiere. Pero aquí hay un detalle muy importante, que en la mayoría buscan dinero. Por eso la palabra dice, da de gracia lo que de gracia habéis recibido, Mateo 10:8. Pero también nos dice, mi casa fue llamada a ser casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, está generalizando a un género humano. Así que es necesario que empiece a llegar la revelación. ¿Para qué? Para que el entendimiento llegue al nuevo nacimiento y por medio de ello, que es la palabra de Dios, todo el ser reciba el cambio, la conversión. Dice allí, vamos a Lucas 10:18. A ver si. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se fija? Entonces, veía caer el pecado de lo espiritual. Cielo es de lo espiritual, de lo alto, como un rayo, como luz. Está hablando la carne, que recibe al ser, al espíritu o alma y mente. ¿Qué dice el 17? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se fijan, aún los demonios se sujetan a tu palabra. Aún los demonios. Quiere decir que el cambio es total en el ser, en espíritu, en alma, en cuerpo, y aún los demonios se sujetan. Por eso la palabra dice, es necesario que el Hijo del Hombre, que la palabra revelada, sea entregada en manos de pecadores. Dicho de otra manera, acá en los cuerpos, la palabra, Dios la revela al espíritu. El espíritu pasa al alma. El alma pasa la señal a la mente. La mente es la que está analizando. Ustedes están analizando qué tanta verdad puede haber. Ustedes son los que van a admitir si hay verdad. La mente, una vez que lo razona, lo cree, entonces actúan, estos tres actúan y someten a los demonios en la palabra. Cuando esto sucede, nacen obras. Si se fijan, solo el Espíritu produce fe, pero el que tiene la palabra la pasa al Espíritu de nosotros. Dios nos da la revelación. Nosotros la recibimos, la pasamos al alma, el alma a la mente somete al cuerpo y aún los demonios se unen. Por eso en primera de los Tesalonicenses 5:23, ¿qué nos dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de la palabra, de la revelación. O sea, el mismo Dios de paz, el cuerpo celestial, nos limpie y nos tenga totalmente limpios, que seamos irreprensibles, en espíritu, en alma y en cuerpo, esperando la revelación. Pero sucede esto. Muchos dicen, yo creo, yo tengo fe. ¿Y las obras? Por eso es que la revelación no llega, porque no nos perfeccionamos. En tanto esté ganando la carne, no hay perfección. Tenemos que perfeccionarnos para que las obras nos hagan presentar algo. Ahorita yo veo asientos vacíos. ¿Por qué? Alguien no quiso venir. ¿Por qué? Le interesó otra cosa, a lo mejor lavar el coche, a lo mejor, no sé, me puedo imaginar cualquier cosa, se desvelaron. No ponen a Dios en primer lugar, ponen las necesidades en primer lugar, ponen el mundo en primer lugar. Por eso la revelación no les llega. No soy yo el que quiere o no quiere, son ustedes los que no se abren. Cuando ustedes realmente lo crean, la revelación les va a llegar, ténganlo por seguro. Dice Santiago, si te sientes falto de sabiduría, pídele a Dios, pero pídele con fe, con confianza, sabiendo que la revelación va a llegar. Ahora también dice, debes estar limpio en espíritu, en alma y en cuerpo. Si tu conciencia algo te acusa, remédialo. Cada quien tenemos que hacer lo que nos corresponde. Yo no puedo cambiarlos a ustedes. No. Yo debo cambiar yo para aceptarlos a ustedes. Lo que yo hable es lo que yo atraigo. Lo que yo piense, lo que yo siento, lo que yo hablo, es lo que yo estoy representando. Eso soy. Cuando yo cambio, mi entorno cambia para conmigo. Pero no, si yo quiero la comodidad de que yo no quiero cambiar, quiero que ustedes cambien para que me sirvan, no trabaja así. El mayor deberá servir al menor. Cuando el menor se eleve, el entorno va a ser igual. Va a ser armonioso. Bien. En el tema anterior hablábamos conforme al arca del pacto. La palabra de Dios es el pacto. El arca de la alianza. Nada más que el mundo lo toma en lo físico. Ya les decía que andan en varios países buscando en lugares, haciendo hoyitos aquí y allá, buscando el arca de la alianza. Lógico es que no la van a encontrar porque es una parábola, es una metáfora que indica que Dios, que es espiritual, habló con Moisés, que es espiritual. ¿Recuerdan aquel tema? Cuando hablamos de los cuerpos y que pusimos en el primer punto a Dios. Y luego en lo espiritual simbolizaba a Moisés. Y Moisés le daba la orden a Aarón. Aarón, que era el que cargaba con la vara, el que hablaba con el faraón. Moisés no hablaba con el faraón, Aarón hablaba con el faraón. Y luego en la mente tenemos a Faraón. Sí, porque Aarón no puede hablarle al cuerpo. Aarón y la mente están conjuntos. La mente es el libre albedrío, es su libre decisión de pensar. Faraón le hablaba a su pueblo, que es la carne.
Y el pueblo se regía por sus necesidades o deseos. Recuerdan que en un principio Faraón no quería creer, renegaba. Cuando empezaron a llegar las revelaciones, las plagas simbolizan las revelaciones en lo espiritual. Faraón empezó a creer, la mente empezó a creer. Pero empezaron a llegar las revelaciones. Hace poco lo hablábamos, personas aquí se quejaban de que no tenían trabajo, no tenían, estábamos en espera de que llegara. Luis andaba apenas en una troquita, ahorita trae 3. Le ha ido bien. No estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y de los demás que han faltado, a todos les ha ido bien, a todos. Pero empezaron a creer. Pero fíjese, ¿en qué orden Dios nos pone esta parábola? Es una parábola. Por eso es que Moisés es el único que puede ver cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque espíritu con espíritu se pueden ver. Por eso dice, y hablaremos cara a cara. Espíritu es espíritu, porque Dios habla al espíritu. Dios no habla ni al alma, no habla ni a la mente, no habla ni al cuerpo. Habla al espíritu. ¿Por qué? Porque produce fe, el espíritu produce fe. Entonces el alma, ¿se fijan aquí? El alma, la mente, el cuerpo físico y el cuerpo animal se deberán someter a la palabra. ¿Y cuándo se va a saber eso? Cuando se vean las obras. Cuando sean puras palabras de que yo sí creo, y no hay obras. Falso. Falso. Bueno, volvemos. El maná es la palabra de la alianza. Dios nos manda la palabra primero en lo carnal a Moisés, y él recibe la palabra escrita, que es el maná. Por eso habla de los profetas. La palabra escrita es palabra de Dios, pero hay que creerla. Y hay que creer que en el Evangelio, ahí se revela todo. Vamos a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, porque en el Evangelio se revela por fe, no está revelado. Dice, así como está escrito, usted pone fe y el entendimiento Dios se lo va a dar. Pero si usted pone fe y si usted le pregunta a Dios, el entendimiento va a llegar, así como está escrito. Cuando empieza uno en la religión, esa palabra la toma desde otro punto óptico, desde otro punto de vista. Así como está escrito, pero no, está hablando como está escrito. La palabra de Dios se revela. Porque así como está escrito, no hay mensaje, es el maná, es palabra para muerte. ¿Sí? Pero si usted le aplica fe, la verdad se empieza a revelar. Por eso dice la palabra, Cristo murió por los pecadores. Eso hace parecer que Cristo realmente murió para salvar a los pecadores. Eso hace parecer, pero es en lo literal. Pero ¿quiénes son los pecadores? Los pecadores son los que no conocen la verdad. Los pecadores son los que andan en la mentira, en la ignorancia. Entonces los pecadores en su ignorancia creen que Cristo murió. ¿Sí? Porque no conocen la verdad. Por eso toda la bola de pecadores que andan en el mundo predicando que Cristo murió es porque no conocen la verdad, no han tenido revelación. Hablan de revelación, pero no la conocen.
El día que conozcan la verdad, van a saber, van a entender que Dios no puede morir. La palabra de Dios no puede morir, es eterna. Él nos da vida. Él nos da vida, pero Él no puede morir. Él pone su vida, dice la palabra, yo pongo mi vida porque tengo el poder de volverla a tomar. No dice, yo pongo mi muerte, no dice, yo pongo mi muerte. Conforme al maná, todos los que se alimentaron de la palabra escrita, todos murieron. ¿Sí? Pero cuando Elías nos habla de fe, es el bautismo de Juan. Fe es el bautismo de Juan por agua, que es cuando ustedes nacen en la carne. Y ya saben qué significa el nacimiento por agua o el nacimiento en la carne. Ya ustedes ya lo entienden. Es el nacimiento en esta carne en la cual habitamos. Por eso Cristo nos dice cuando estamos en espíritu y alma, como hijos desobedientes, nos dice, voy a prepararles un hogar, porque en la mansión de mi Padre muchas moradas hay. Y el verbo se hizo carne, y yo espíritu y alma habité en la carne. Eso ya lo tienen muy bien entendido. ¿Sí? Entonces la revelación es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vimos también en el tema anterior. Palabra de Dios o palabra de vida es lo mismo que pan de vida. Pan significa palabra. Y Él nos dice en el Evangelio de Juan 6:48, creo. ¿Quién tiene ahí para confirmar? 6:48. Nos dice, yo soy el pan de vida. Mateo. No, Juan. Juan, ¿Juan qué? 6:48. Eso es todo lo que dice. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Nada más para confirmar. Entonces, ahí Él nos está diciendo, Cristo nos está diciendo, yo soy la palabra de vida. No nos está diciendo, yo soy un hombre que viene a la tierra a predicarles y que me van a matar a los 30 y tantos años para que la sangre que se derrame en ese momento sea la salvación de todos. ¿Y qué pasa con aquellos que vivieron primero como Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras, etcétera? Ellos no lo conocieron. Entonces, todas esas generaciones que fueron primeras, que Cristo Jesús en la carne, no lo conocieron, entonces no serían salvas, ¿verdad? Bueno, vamos así a pasos rápidos porque ya todo esto ya lo vimos. ¿Sí? Entonces ya hablamos del bautismo de Juan, ya hablamos del bautismo de Cristo, que es la revelación, que es el nuevo nacimiento. Ahorita ustedes lo están conociendo en lo sensorial, en su mente. Cuando lo conozcan en su corazón, en su espíritu, entonces cosas van a cambiar en ustedes. Y no los voy a cambiar yo, los va a cambiar la palabra. Porque dice ahí en Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie, Dios no cambia a nadie, ni tampoco Dios puede ser cambiado. El que cambia a las personas es la palabra de Dios. Si es ahí, es Santiago 1:13. Entonces, no hay que confundir que Dios va a estar contra su libre albedrío. Dios le permite a usted que usted piense conforme a su libre decisión. Dios no lo va a cambiar. Pero cuando usted en su mente acepte la palabra y llegue a usted la revelación, usted por cuenta propia va a cambiar. Usted va a cambiar por decisión y voluntad. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no cambia a nadie. Tentar, cambiar es lo mismo, son sinónimos. Dios no cambia a nadie. Lo que cambia a las personas es la palabra de Dios, Cristo Jesús. Cuando usted recibe la palabra de Dios, que recibe a Cristo Jesús, llega a usted la revelación, usted por voluntad propia va a cambiar y va a empezar a dejar los deseos de la carne
un poco a un lado para inclinarse a los deseos del espíritu. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos, entonces, ya entendido esto. Es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que la palabra revelada sea entregado, sea entregado. Aquí no entra la palabra traición. Sí, yo les estoy entregando a ustedes la palabra. Así, el Hijo del Hombre, la revelación sea entregada en manos de pecadores, de hombres pecadores. Primero empieza por Dios, que pasa la señal o la palabra al Espíritu, la revelación. Así hasta llegar a los demonios que también se sujetan. Lo dice ahí Lucas 10:17, ¿verdad? Aún los demonios se sujetan. Vamos ahí también a Santiago 1:19. Porque los demonios saben que Dios está, que Dios es. Satanás es hijo de Dios. ¿Qué dice Santiago? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo en airarse. Ahí cuando estamos hablando de los deseos, se dan cuenta ustedes que la ira es algo que es carnal, no es espiritual. Sí. Cuando ustedes están actuando en la carnalidad, ¿qué dice el 20? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre, en la carnalidad, no puede obrar la justicia de Dios. La justicia de Dios es para salvación. Los deseos carnales son para muerte. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a... Vamos a empezar con Gálatas 5:6. Apenas vamos a empezar. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bien, en la palabra de Dios, lo que usted haga en la carne no importa. O lo que usted deje de hacer en la carne tampoco importa. Conforme a su razonamiento humano. Si usted dice, me voy a ir hincado dándome de latigazos en la espalda, si lo hace, de nada sirve. Y si no lo hace, tampoco sirve. Lo que importa es que usted le crea la palabra a Dios y que la haga en amor, las obras por amor. Es lo que está diciendo. Sí. Si Dios a mí me bendice y yo sé que me está bendiciendo y me da más y más, y yo en mi carnalidad al banco, las obras esas no me están ayudando mucho. ¿Por qué? Porque estoy alimentando los deseos carnales. Hay mucho que hacer, mucho. Dios es el todo en todos. Dios es todo. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, porque Dios está presente en eso también. ¿Se acuerdan que en una ocasión les di el evangelio de Tomás? ¿Qué decía? Si levantas una piedra, ahí estoy. Si rompes una viga, ahí estoy. Pero no lo han analizado, ¿verdad? ¿Qué es piedra? Un testimonio. Si tú le das un testimonio, levantar es edificar. Si tú das un testimonio conforme a la palabra de Dios, ahí está Dios. Ahí estoy, dice. Esa es la palabra de Dios. Ahí estoy. Si rompes una viga, si rompes una atadura con la carne, la viga es la carnalidad. Si rompes un lazo con la carne, ahí estoy. La palabra de Dios nos hace romper lazos con la carne. No les estoy diciendo que se tiren a la pobreza, no confundan. Les estoy diciendo que abran más su corazón para entender. Fíjense, toda la ley se cumple en un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Nada más que es necesario hacerlo. ¿Pero qué es amar?
Amar no es decir, tengo todo, se los voy a regalar. No, eso no es amar. Amar es no ver la paja. ¿Qué es la paja? Es carnalidad. No ver la paja en el ojo ajeno. Por culpa de toda la carnalidad que yo traigo. Siempre estando viendo carnalidad. Los problemas de los demás. ¿Por qué? Porque yo no he sabido sacar mi viga de mi ojo, mi carnalidad de mí. Amén. Sí, entonces necesito limpiarme yo para que los demás cambien Amén. a mis ojos. Sí, ellos van a cambiar a mis ojos, para mí. Cuando yo digo, todos me tratan muy bien, todos me aprecian, mi forma de actuar para con ellos va a ser diferente. Pero si yo me siento gusano y digo, no, pues todos me desechan, todos me odian, se está creando un mal sentimiento. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Ok, vamos entonces a Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se fijan? A libertad fuimos llamados. Nada más que cuando conocemos la revelación, ¿qué hacemos? Empezamos a llenarnos de las satisfacciones que nos da la palabra y la usamos para ocasión de la carne. ¿Qué ha pasado con los que les ha ido muy bien en estos días, en este año? Se empezaron a agarrar dinero y se fueron al mundo. Lo usaron como libertad. Hace días te dije, Luis, te está empezando a ir muy bien y estás empezando a hacer lo que hacen los demás. Y es cierto. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, un día te puede dejar 2-3 mil pesos y por venir aquí no agarraste esos 2,000, 3,000 pesos. Pero si ya Dios te bendijo con varios días seguidos de esos, justo es que le dediques un poquito a la palabra, que entiendas que de ahí te está llegando, por medio de tu fe, tu bienestar también. ¿Sí? Lo dice Lucas 12:37. Lo dice Lucas 12:37. Tú agárrate de la palabra y la palabra se va a agarrar de ti. Y entonces la palabra va a venir a servirte a ti. Pero dedícate a la palabra. ¿Qué dice primo? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Te fijas? Bienaventurados aquellos que escuchan la palabra y la practican, la ponen por obra. Porque la misma palabra te dirá, siéntate, descansa, en la mesa es carne, descansa en tu carne, haz uso de la palabra y Él vendrá a servirte. Todo cuanto hables creyendo que viene va a llegar. ¿Se fijan? Vamos a lo que hablamos hace un momento, el 14, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fijan? No viendo las maldades, los pecados, la ignorancia, no viendo. ¿Qué está pasando con estas temporadas? ¿Cuánto tiempo tiene la gente diciendo, cuando vengan las ferias, los juegos, llueve? Y se cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que hablan. Es lo que ven, las circunstancias que les han hecho ver, pero no tiene ninguna lógica que si vengan las ferias va a llover y llueve. Y si han cambiado las fechas, ustedes lo saben. Las hacen en un mes que parece que no va a llover y llueve. La cambian de mes y llueve. ¿Por qué? Porque la gente es lo que habla, es lo que atrae. Las redes sociales que hablan. Tenemos políticos corruptos, dicen. Yo no sé, puede ser,
¿Y la verdad cuál es? La realidad que se nos está presentando es que lo que hablamos, eso estamos trayendo. ¿Por qué? Por ignorancia. Por eso dice la palabra, orad por los altos mandatarios. No vean los errores. Crean que es gente justa. Y la palabra acomoda, mueve circunstancias. Pero la gente no quiere ver eso. La gente quiere verse sabio hablando con una sobriedad aparente. Y creen que están diciendo lo correcto y están jalando puro temor. Y siguen poniendo más presidentes corruptos. ¿Por qué? Porque es lo que hablan. ¿Sí? ¿Qué hablas que atraes? ¿Qué hablas que se te manifieste? Sí queda claro, ¿verdad? Amén. No le estoy echando a ningún presidente. Que quede claro. Estoy haciendo una aclaración. ¿Qué hablas que atraes? El 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El espíritu no puede hacer lo que quiere si el alma está obedeciendo a la carne. La carne no es espiritual. La carne no puede ser espiritual. ¿Por qué? Porque en la carne Dios atrapó al pecado. El animal está en la carne. ¿Sí? Entonces, no puede ser que se sujete a la palabra de Dios. La carne no puede sujetarse a la palabra de Dios por sí sola. Para que la carne se sujete a la palabra de Dios, es necesario que dos estén de acuerdo. Y en este caso sería espíritu, el cuerpo espiritual y el cuerpo psíquico. Y si le agregamos el cuerpo mental, se une todo. Pero es necesario que el ser se sujete a la palabra de Dios. Y si no puede, pídale a Dios. Por eso Él dice, siéntate a mi diestra hasta que yo, Dios, te ponga a todos tus enemigos, todos tus animales, por estrado de tus pies, ¿ah? Bajo tus pies. Amén. ¿Sí? Bien. Vamos a Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carnalidad, de los deseos carnales, lo va a mantener en su muerte espiritual. Cuando usted va a empezar a despertar es cuando la palabra llegue a usted y la palabra le dé vida. Amén. Cristo Jesús es la palabra y Cristo Jesús es el que da vida. Amén, amén. Sí. Si usted se ocupa de su carnalidad, de agrandar sus negocios, de traer más limpios sus carros, de tener más trabajo para más poder, eso lo va a mantener como un muerto espiritual. Entonces, lo único que le da vida a usted es la palabra, Cristo. ¿Qué primo? Vamos al 7, primo. 8:7, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se fijan? La ley de Dios es espiritual. Y los deseos carnales son terrenales. No se pueden mezclar. Los deseos usted los va a reprimir conforme a su voluntad. Si usted sabe que la Coca-Cola le hace daño y la sigue tomando, es usted el que decide. Nadie decide por usted, a menos que lo forcen y lo obliguen físicamente. Pero si usted no quiere, usted no toma Coca-Cola, por decir un ejemplo sencillito. Así es que no meta en sus problemas a Dios. Sus problemas usted solito se los ha hecho. Acátese, respete la voluntad que nos fue dada en las Escrituras a través de leyes y estatutos.
los tenemos, los marcamos en los dos temas anteriores, ¿verdad? Con que esos filtros los mantengamos siempre, vamos a estar bien. Y la revelación tiene que llegar, porque es promesa. Pasemos al siguiente, primo. 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se fija? No pueden agradar a Dios. Aunque digan que son espirituales, pero si están encarnados, no pueden agradar a Dios. La agradable voluntad de Dios es la segunda. Primero es la buena voluntad. Ya cuando se pasa a la agradable voluntad de Dios es porque hay obras. Y habiendo obras, la revelación va a llegar, el entendimiento revelado de las escrituras va a llegar. Ahora ya no van a ver las escrituras con tropiezos como lo ven normalmente. Ahora lo van a ver sin tropiezos. Y es cuando el entendimiento claro va a llegar. Bueno, vamos a salirnos de este tema, vamos a empezar a visualizar que Dios es el todo. El todo, todo es Dios. Dios se hizo todo y a nosotros también. Pero a nosotros nos hizo para que disfrutemos del todo y para que por medio de la carne nos perfeccionemos para Dios. Sí, porque nosotros somos para perfeccionarnos para Dios, no para otra cosa. Vamos a Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sí. Un Dios Padre de todos. Él nos creó a todos. Es sobre todos. Está arriba de todos. Es por todos y en todos. Está un poquito confuso. Vamos a abrir ahí Colosenses. Nos vamos a Colosenses 1. Y empezamos con el versículo 13. 1:13. Sí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado de la ignorancia, trasladándonos a la palabra, porque por la palabra nos está quitando la ignorancia. Las tinieblas, el no ver es ignorancia. Sí. Y luego el 14, ¿qué dice, primo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok. Porque por medio de su sangre, sangre es sabiduría, porque por medio de la sabiduría que Él nos da, nosotros ya sabemos que somos perdonados, que ya fuimos perdonados. Pero eso nos da el conocimiento de conocer su palabra, su sabiduría. Sangre es sabiduría. Por medio de la sabiduría, Él nos da a conocer que ya fuimos perdonados. ¿El que sigue, primo? Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí. Él es el creador de todo. Es la imagen del Dios mismo porque es su palabra. Cuando Dios habló, todo lo hizo. El 16, ¿qué dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y para Él. Él, por medio de la palabra, creó todo. Los cielos, que es lo espiritual. La tierra, que es lo palpable, lo que se puede ver y tocar, tiempo y espacio. Por Él fue creado todo. Por Él, por medio de Él, por medio de la palabra. Y para Él, para Dios. Porque Dios se está perfeccionando a través de nosotros. Sí. El 17. Y él es antes de todas las cosas y todas
las cosas en él subsisten. ¿Sí? Y Él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas. Antes de que el mundo fuera, antes de que el universo fuera, era Él. Y cuando Él llamó las cosas, por Él las cosas subsisten. Por su palabra las cosas subsisten. ¿Sí? Romanos 11:36. Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Los siglos, amén. Porque de Él y para Él, no para los demás, sino para Él, el que se está perfeccionando a través de nosotros, es Él. Porque Él nos hizo en espíritu y alma. Cuando el espíritu sí conoce el amor, pero el alma no conoce el amor, entonces por medio de del alma, en aflicciones, se desarrolla el amor. Y las obras en la fe, o la fe en obras por amor, se manifiestan. Cuando hagas las cosas para Dios, hazlas lo mejor que puedas y te va a ir bien. Vamos a tocar un poquito el tema que ya hemos visto antes. Vamos a Marcos 11. Y empezamos en el versículo 22. Es tan sencillito, pero tan grande. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. Tener fe en Dios es tener fe en la palabra de Dios. Porque Dios nos dio su palabra para que nosotros seamos salvos. Pero si no creemos en su palabra, no podemos ser salvos. Entonces Dios nos dio la palabra escrita para que nosotros pongamos fe en la palabra escrita. Pero la palabra escrita nos dice qué debemos hacer. Debemos quitar todo tropiezo. Debemos entender que no hay acepción de personas. Debemos entender que Dios nos muere. Debemos entender todo lo que nos dicen sus leyes. Cuando nosotros actuamos en fe, la revelación empieza a llegar. Pero debemos hacerlo. Vamos al 23, hermano. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué interesante. Parece que está confuso, pero no está confuso. Dice, de cierto les digo que cualquiera que le diga esta circunstancia, quítate y échate en el mar, aléjate, y no dude en su corazón, en lo espiritual, no dude en lo espiritual, sino que creyere, el alma es la que cree, sino que creyere que será hecho lo que dice, todo lo que diga le será hecho. ¿Por qué? Porque se están alineando el espíritu y el alma en una sola visión. Y lo que usted está llamando por fe, de que llega, llega. Vamos al 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cree, el alma cree. La mente lo piensa, lo analiza, pero el alma lo cree. Y si usted lo llama creyéndolo, va a llegar. Al siguiente. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Parece que está poniendo una contra ahí, ¿verdad? Pero no, le está diciendo, dice, y cuando estés orando, perdona, olvida si tienes algo contra alguien, olvídalo, porque si tú no lo olvidas, lo que tú hables, Dios te lo va a manifestar. Y lo que tú hables, lo que tú siembres, va a ser tu cosecha. Y tu odio que tú vas a reflejar va a ser para ti.
Por lo tanto, Dios te dice, saca todo lo malo, olvídalo, para que yo no te manifieste nada de lo que me pidas. ¿Sí, sí queda claro? Amén. La gente habla temor, se les manifiesta temor. Y Dios te está diciendo, olvídate del temor. Dice, cree solamente, no temas. ¿Sí? Bueno, el siguiente dice, Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. si ustedes hablan la maldad se va a manifestar porque Dios Padre se los va a manifestar. ¿Qué dice ahí en Efesios 5:13? Sin salirnos de Marcos. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que se manifiesta de todo. ¿Ya ven? Porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, todas las cosas cuando son hechas evidencia, cuando se ponen en evidencia por su palabra, acuérdense que nosotros somos hijos de luz. Entonces Dios, que es la luz, las va a manifestar, porque el Espíritu es el que manifiesta todo. ¿Sí? Amén. Vamos entonces al que sigue ahí con Marcos, el 11:28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Los fariseos le decían a Jesús, ¿verdad? A Cristo, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlas? ¿Qué le contestó? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí? O sea, dice, ustedes me preguntan, pero yo les voy a responder. Sí, ustedes me responden a lo siguiente. Y luego, ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? aquí lo tenemos en Elías. Juan Bautista es Elías. Juan el Bautista es Elías. Y lo tenemos y él nos representa la fe. Dice, Juan el Bautista, ¿qué dice? Juan el Bautista era de los cielos, era espiritual O de los hombres. o era carnal. Juan el Bautista, ¿es espiritual o es carnal? Son las dos opciones. Ustedes obedecen conforme a la carne, pero ustedes tienen fe conforme al espíritu y creen conforme al alma, que también es espiritual. Entonces respóndanme, o sea, háblenme, díganme. ¿Y luego qué sigue, primo? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Sí, si decimos que es espiritual, entonces ¿por qué no creyeron? Dice. Si decimos que es espiritual, que viene de Dios, ¿por qué no creyeron? Y luego, Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. dice, y si decimos que es carnalidad, le tenían miedo al pueblo. Entonces, no podían ellos catalogar a Juan como carne, pero Cristo les está diciendo, si están creyendo que es espiritual, alábenme, háblenme. Y si están creyendo que es carnal, pues actúen. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos entonces, No sabemos. no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Nos está diciendo, los fariseos dijeron, no sabemos, no queremos saber. No hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y dicen, no sabemos. Bueno, ustedes no me llaman, tampoco yo les voy a hablar. Ustedes no quieren saber, yo no les voy a dar revelación. ¿Sí? Si no hay fe, no hay gracia. Si no hay llamado, no hay revelación. Así es que la revelación les va a llegar a cada uno
por lo que cada uno cree y hace. Nos está diciendo claramente Dios. Si ustedes dicen que no saben, yo tampoco les voy a responder. Yo tampoco les voy a dar la revelación de la palabra. Porque ustedes lo dicen. No porque Él lo diga. Lo dice la gente, eso recibe. ¿Queda claro? Entonces por hoy hasta aquí la dejamos y espero que, pues que si no hay dudas, pues